Gracias, señor director, muy amable. Freddy Verdeja con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bueno, ¿cuál es el balance, en todo caso, de la jornada de ayer aquí en la provincia de Jujuy? Bueno, creo que tenemos que analizar las dos jornadas, ¿no? La del día lunes, realmente una marcha contundente, una marcha importantísima, no solamente de la clase trabajadora, sino también de las organizaciones sociales, centros vecinales y hasta sectores políticos. Creo que la muestra del descontento de la sociedad en general tiene que de alguna manera, y es el motivo por el cual se realizan estas medidas de acción directa, que el gobierno recapacite en la política que hoy está implementando, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Creo que es una muestra contundente de la clase trabajadora. Y el día martes el paro realmente fue total, más allá de que el gobierno diga que este paro se ha incrementado por la falta de transporte. Creo que los trabajadores no han querido ir a trabajar. El gobierno nacional y algunos medios han tratado de desvirtuar la contundencia de las medidas del día lunes y martes, haciendo foco o hincapié en algunos discursos de los dirigentes, pero creo que tendrían que hacer foco e hincapié en solucionar por qué se originó el conflicto, porque analizamos las palabras de los dirigentes, el dirigente podrá hasta retractarse, pero ese no es el problema está en solucionar por qué se originó el conflicto, por qué se originó la medida, y si avanzamos en esa solución seguramente no va a haber medidas y seguramente también no va a haber discursos tal vez subidos de tono y propios del fragor de la medida en que se está cumpliendo, ¿no? Bueno, y frente a este episodio que ya terminó, o por lo menos hay un impasse, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno hasta ahora? Bueno, lamentable. Muchas veces también hay que hacer hincapié porque se dice, bueno, se hace la medida de fuerza y al otro día ¿qué? Los trabajadores, ¿qué buscamos con la medida? Y sobre todo con la contundencia que se mostraron el día lunes y el día martes, que justamente lo que hay que buscar es buscar a los funcionarios y decir, hubo una expresión de la sociedad, hubo una expresión del pueblo, hubo una expresión de la clase trabajadora. Se supone que ante tamaña expresión los funcionarios tienen que recapacitar y entender y decir algo estamos haciendo mal o algo está mal, y comenzar en primera instancia en convocar a un espacio a todos los sectores para discutir, para hablar en forma genuina y con el principio de buena fe. Si no creamos ese ámbito de discusión, ese ámbito de debate, es muy complicado y es muy difícil que se solucione los conflictos, tanto para nosotros que realizamos la medida de fuerza y tanto para los funcionarios que tienen la responsabilidad de gobernar el destino de la provincia y del país. ¿Qué puede estar pasando hoy? El gobierno de la provincia, ¿qué puede estar esperando? ¿La sanción del presupuesto para recién convocarlos? ¿Puede ser esta una hipótesis? Puede ser una hipótesis, pero la verdad es que a esta altura del año y con el antecedente de las 3 etapas de la negociación, son pocas las expectativas que tenemos respecto a la reacción del gobierno. No obstante, siempre la medida de fuerza tiene ese objetivo de hacer que el gobierno escuche. Esperamos que así sea. Sabemos que el gobernador no está en la provincia, no sabemos quién es el que realmente puede convocar, si hablamos hoy, después de tamaña demostración de fuerza de la clase trabajadora, pero indudablemente siempre tenemos ese vestigio, vendría a ser prácticamente hoy, de esperanza a que se nos convoque a un espacio sincero de diálogo. Hablemos de las cosas concretas. ¿Cómo la está pasando la gente? Usted habla con sus colegas trabajadores a los que representa. A ver, cuénteme. Bueno, cuénteme un día en la vida de un trabajador. Por eso, creo que en primera instancia esa es la diferencia entre quienes estamos a cargo de conducciones, donde tenemos el día a día con el compañero. A veces el político se acerca a una elección y se acerca. Nosotros estamos el día a día con el compañero, porque los sindicatos, algunos, no todos, tenemos una mutual, y la mutual no es una mutual que se va a enriquecer, sino simplemente es brindarle una ayuda al trabajador. Hoy el trabajador, como lo he expresado en distintas oportunidades, el problema del trabajador está en la mesa. ¿Por qué? Porque no logra cubrir el alimento de los 30 días del mes. Ahí está radicado el problema. Sabemos también que la inflación es el peor impuesto que se le puede dar al salario del trabajador. El poder adquisitivo ha mermado, digan lo que digan con lo que el INDEC
nosotros dónde vemos y dónde lo sufrimos cuando vamos al supermercado. Y la verdad que el compañero, ya no podemos decir que no llega a mitad de mes, porque cobramos tarde, sumado a eso. O sea, hoy el salario del trabajador no le dura más de 7 días. Y el resto... 7 días. 7 días. O sea, ¿qué hace el resto? El resto de los días el compañero en este tiempo ha venido usando la mutual, ha venido usando tal vez una tarjeta o un crédito. Hoy realmente el compañero ya no tiene a dónde recurrir para no mantener el nivel de vida, sino para subsistir y dar la alimentación mínima a su grupo familiar. Freddy, en este contexto, el gobierno, quería consultarlo cómo lo han visto ustedes o cuál es su reacción, anunció un recorte para ahorrar. El gobierno dice unos 50 millones de pesos, un poco más, un poco menos. ¿Esto es cierto? En primera instancia, nosotros le pedimos al gobernador en el primer año de su gestión y en oportunidad que ha recibido a los sindicatos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en esa oportunidad se le ha pedido la información. Se ha pedido porque teníamos conocimiento que se había incrementado en forma notable los funcionarios dentro del Poder Ejecutivo. Nosotros no sabemos, lo que extraoficialmente sabemos es que se aumentó prácticamente en más de un 100% los cargos de funcionarios y reducir un 100% es mínimo. Entonces, no sabemos si está bien para hablar en lo que hace a la institucionalidad. En primera instancia no sabemos cuántos se han creado y si no, se puede restar esos 100 cargos que ellos dicen, 110 cargos, puede estar bien, pero si no sabemos cuántos se han creado. Si como se dicen, se crearon 400 cargos y reducimos 100, estamos haciendo demagogia para la sociedad. ¿Usted intuye o piensa o cree que el gobierno incurre en cierta falta de transparencia frente a los actos de gobierno y las fuertes demandas que hay en la sociedad? Por lo menos con los sectores trabajadores, no es claro, no ha llevado nunca una información en estos 2 años de paritaria. No hemos tenido acceso a ninguna información. No, y creo que uno de los pilares fundamentales de una paritaria es la información. Entonces, si no tenemos información, la verdad, y considero que el gobierno, y a los hechos nos tenemos que remitir, si el gobierno no brinda la información, cuál es la situación de la provincia, cuáles son los ingresos, tiene que recurrir indudablemente a la política que hoy hace de aplicar unilateralmente los aumentos. Porque de otra manera podría ser consensuada, porque si de repente nos dicen que este es el dinero que ingresa a la provincia, estos son los gastos, es mucho más entendible en muchas situaciones. Pero como no la tenemos y como no la pueden mostrar, recurren a esa política de unilateralidad. ¿Se está conversando ya con el Frente Amplio llevar una propuesta concreta si el gobierno convoca a una mesa de diálogo? En materia de números le estoy hablando. No, seguramente. Nosotros ya lo hemos planteado y lo hemos expresado. Más allá de lo que el gobierno pueda decir en la situación económica en que se encuentra la provincia. No es una cuestión antojadiza ni traída de los pelos. Creo que la recomposición salarial de todos los trabajadores debe ser como mínimo acorde a la inflación. Nosotros ya hemos pedido poder adquisitivo en el 2016 y en el 2017. Si nosotros volvemos a perder poder adquisitivo en lo que va del año, ya ningún analista económico dice que va a ser inferior al 40% y el gobierno pretende, al día de hoy tenemos solamente un 15%, creo que la situación se va a complicar y mucho. ¿Ustedes creen que, digamos, la metodología del plan de lucha, de los reclamos, se van a ir radicalizando en la medida en que no encuentren las respuestas que vienen buscando? Efectivamente, creo que la marcha del día lunes, uno podía observar en la marcha el descontento, el fastidio, la bronca que tienen los trabajadores, porque es lógico, quien presta su fuerza de trabajo, sea el Estado, sea la actividad privada, espera como contrapartida a esa fuerza de trabajo un salario no que cubra un viaje, un ahorro previo, sino vivir dignamente y darle una vida a su grupo familiar digna. Y eso hoy no está ocurriendo. Y cuando eso no está ocurriendo, el humor se va complicando y indudablemente se genera un estado de ánimo que no sabemos cómo puede terminar. ¿Usted cree a esta altura del partido, frente a las circunstancias, los
los hechos, ayer un paro importante en la provincia de Jujuy, que el gobierno no tenga un vocero claro. Bueno, de hecho no lo hemos tenido en lo que va de las paritarias que tenemos, ¿no? Muchas veces el ministro de Trabajo, vulnerando la posición que tiene que tener en una mesa de paritaria, que es el mediador, ha tenido que hacer de vocero del gobierno y explicar cómo es el aumento salarial. Se lo hemos marcado en muchas oportunidades. Usted viene como mediador entre las partes y la contraparte de los trabajadores es el resto del Poder Ejecutivo. Y eso en muchas oportunidades no ha ocurrido y muchas veces el ministro de Gobierno tuvo que salir a explicar lo inexplicable. Freddy, ¿usted tiene previsto algún tipo de reunión dentro del Frente Amplio gremial? Sí, seguramente. Para seguir conversando estas cosas. Sí, indudablemente que la comunicación entre los dirigentes es fluida y no tardará en estos días en tener esa reunión. Bueno, y en el medio, el 4 de octubre, se viene una nueva jornada electoral en su gremio. Sí, efectivamente. El 4 de octubre se va a renovar la comisión directiva de la Asociación Judicial de la provincia. Sí. Se han presentado 2 listas. La lista número 1, que corresponde a la agrupación 27 de junio, que es la que hoy está en los destinos de la Asociación Judicial, ha vuelto a candidatearme como secretario general. La otra lista es Alternativa Judicial. Bueno, nosotros hemos creado esta agrupación en el 2014 porque consideramos que tenía que haber un agrupamiento en la formación de dirigentes y ha dado su fruto en estos 4 años, con lo cual un plenario de la agrupación ha designado a esta nueva lista, que es totalmente representativa y abarcativa dentro del Poder Judicial, porque tenemos compañeros en el Ministerio Público de la Acusación, en el Ministerio Público de la Defensa Civil, Defensa Penal, en el Superior Tribunal, en el Poder Judicial en sí y en todos los edificios. No es una voluntad de compañeros, sino es una agrupación que tiene una metodología de trabajo, que tiene una política gremial a seguir. Bueno, hemos logrado, en primera instancia, hemos dado a conocer a los compañeros los logros que hemos obtenido y en estos días estamos recorriendo con la nueva propuesta. Bueno, esto es el 4 de octubre. ¿Por qué 27 de junio? Se llama 27 de junio porque un 27 de junio de 1949 se fundó la Asociación Judicial. Eso llevó, en el momento de la creación de la agrupación, se barajaban distintos nombres, surgió la fecha de la creación del sindicato, de la fundación del sindicato, y es el 27 de junio de 1949. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted, gracias por el espacio y muy amable como siempre. Gracias. Freddy Verdeja, con nosotros, el tema del Frente de los Trabajadores Estatales, el tema que está siempre vigente, ¿sí? Frente a la temática de los problemas económicos, financieros, si usted quiere, de la provincia de Jujuy, un tema que tiene preocupados a los trabajadores porque impactados por la situación económica en general, la inflación, esto enrarece aún más la situación. Esperemos que el gobierno retome la dinámica y convoque a los trabajadores a una mesa del diálogo. Hemos dicho muchas veces que ayer, entre otras oportunidades, pasan los paros y el día siguiente la vida continúa. Me parece a mí que el diálogo con propuesta y responsable es la única herramienta real, concreta, para resolver el problema de la sociedad. Bueno, nos reencontramos mañana. Chao.